bienvenidos una tarde más, una tarde de agosto con Ivonne Laborda y su sección Crianza Consciente. Hoy tenemos a una invitada dentro de la sección que es Ainara. Hola. Y un poquito iremos desarrollando, pero el tema principal de hoy es homeschooling and unschooling. Y luego ya iremos a través de eso pues desarrollando un poquito. Y Ivonne, tu trabajo se centra sobre todo en crianza consciente. Tienes un libro que hace tiempo que no lo nombramos, Dar voz al niño. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias entre unschooling y homeschooling? Vale. Primero que todo, vamos a hablar de que esto es aprender, crecer y vivir sin escuela. Porque hay mucha gente que conoce el término homeschooling, que como bien dice en el anglosajón, home es casa y schooling, escuela, pues es escuela en casa. El unschooling, el un es el negativo de schooling, es como la no escuela. El término unschooling viene de John Holt, que precisamente era un profesor de quinto de primaria, un matemático, que en los años 60, desafortunadamente murió en el 80 y pico, ya no está, yo estudié toda su obra, me hubiese encantado conocerle en persona, pero no tuve ese placer. Cuando él empezó a acompañar a familias, ayudar a familias, aconsejar a familias con niños con problemas en la escuela, ¿para qué? Los quitaran de la escuela y pudieran practicar este aprendizaje en casa, él le quiso llamar unschooling en vez de homeschooling. ¿Por qué? Porque decía, ya que os lo lleváis a casa, no os llevéis la escuela en casa. Porque para estar haciendo lo mismo que la escuela, al mismo ritmo que la escuela, con el mismo currículum, pero encima solo con los padres y sin... Claro. ¿No? Dice, él lo llamó unschooling, que es un aprendizaje como si la escuela no existiera. Entonces, claro, las familias que hemos optado por este tipo de aprendizaje o acompañamiento al aprendizaje, podemos ir desde un unschooling a un homeschooling. Vamos a hacer las dos variantes. El homeschooling podría ser lo más académico, nos vamos al otro extremo, lo más libre y lo más autónomo. Y entre medias puede haber pues todos los grises, todos los azules, todos los lilas. Entonces, el homeschooling, hay familias que por el motivo que sea han decidido no escolarizar a sus hijos, pero sí siguen el mismo currículum. Y a los 4 años hacen esto, pues yo enseño esto. Y están más enseñando. En cambio, nosotros hemos hecho un aprendizaje mucho más autónomo. Quiere decir, nosotros hemos acompañado sus intereses, sus pasiones, sus dones, sus talentos innatos. Hemos estado, entre comillas, respondiendo sus preguntas, no tanto ejerciendo como de profes. Y siempre que me preguntaban, ¿tú has enseñado a tus hijos? Yo siempre decía, no, yo no enseño a mis hijos, yo ayudo a mis hijos a aprender aquello que les interesa. Entonces, nosotros sí que nos hemos posicionado como familia unschooler y referentes, porque nuestros hijos ya son mayores. Aquí tenéis a Ainara, ¿no? Con 20 años ya, ejerciendo su propio proyecto y sus cositas, que luego nos contará. Entonces, sí que hemos acompañado mucho desde este lado muy autónomo. Autónomo no significa que hemos sido pasivos, sino hemos acompañado mucho. Hemos fomentado mucho, hemos mostrado muchas posibilidades, hemos mostrado el mundo, en cuántas cosas tú te puedes interesar, cuántos tipos de profesiones hay, ¿no? No solo está lo académico en la universidad, también hay profesiones, también hay deportes, también hay cultura, también hay arte, también hay música, también hay creatividad. Entonces, ellos han probado, que luego lo comentaremos, ¿no? Porque hablaremos un poquito de mi hija menor, Naikari, que estuvo aquí, la maga. Sí. De nuestro hijo Urchi, no creo que él esté nunca aquí, de momento. Bueno, no se sabe, no se sabe, pero de momento no es tan mediático, ¿no? A lo mejor cuando sea más mayor. ¿No? De momento no. Él dice, bueno, si tú quieres contar cosas mías, no me importa. Dice, pero venir yo y contarlo yo, pues no, claro. No me apetece. No, como decimos en inglés, it's not my cup of tea. Y está bien también. Claro, está perfecto. Sí. Entonces, hoy hablaremos un poquito de ellos, porque no es lo mismo el homeschooling o unschooling con niños pequeños, de 3 a 10 añitos, que luego, ¿no? A partir de los 10, ya secundaria, también depende qué es lo que quieran estudiar. Porque a lo mejor algunas estará pensando ya, pero si quieres ser médico,
Claro. Si quieres ser abogado, si quieres ser, evidentemente, tú puedes luego, con 14 años o 16 o 18, decidir quiero ser arquitecto, no vas a hacerte arquitecto de forma autónoma, ni vas a hacerte cirujano de forma autónoma. Hay que entrar, ¿no?, en el sistema. Pero bueno, puedes hacer una prueba de acceso, entras en la ESO o entras en bachillerato o entras directamente en la universidad. O sea que hay diferentes formas. Nuestros hijos, el camino de momento vocacional, pasional, profesional que están eligiendo no requiere entrar en la universidad, ni requiere estos títulos oficiales de momento. Bueno, a Ainara le pidieron uno, pero se examinó, hizo una prueba así de acceso. Entonces, bueno, pues entre homeschooling y unschooling hay esta línea de algo muy académico, ir flexibilizando hasta lo más flexible en los procesos naturales de los niños. Hay familias que hacen un mix, porque dicen, ay, es que las matemáticas son tan importantes, yo quiero que sepan un mínimo. Sí. Es que la lectoescritura, yo quiero que como mínimo a los 7 sepa leer y escribir. No me quiero esperar a los 8 o 9, que a veces es lo que pasa cuando no hay este acompañamiento. Vale, pues a lo mejor en mates y en lectoescritura. Que es lo que nosotros hacíamos un poco. Mates y lectoescritura era lo más básico, lo que nos decíais más que era lo que teníamos que aprender, lo que teníamos que integrar, y luego lo otro nos dejabais un poco más de libertad. Sí. Claro, porque la sociedad te empuja un poco. Sí, es muy básico saber leer, porque también escribir. A lo mejor vas por la calle o quieres leer los ingredientes, yo qué sé, ¿no? Es como es algo muy básico, muy esencial. O quiero pagar X dinero y si quieres ves a pagarlo tú, no obstante, es como muy intuitivo también. No obstante, eso se aprende de una forma natural y autónoma. Lo que pasa es que la escuela nos marca que a los 6 todos deben saber leer y escribir. Claro. Y claro, nosotros dejamos este proceso bastante más flexible. Ainara, por ejemplo, no llegó hasta los 8 años, ¿no? Naikari más o menos, y Urchi casi a los 10. Entonces, si tú lo comparas con niños escolarizados, es como decir, ¡qué tarde! Ya, pero han estado empleando el tiempo y la energía en otras cosas. Sí. Urchi, por ejemplo, al ser un niño tan activo, tan motriz, él necesitaba primero haber satisfecho mucho toda esa necesidad para poder luego concentrarse. A ver, lo que es decodificar y empezar a leer y de aquella manera así, en, ci y on, esto con 6, 7 años ya lo hacían. Pero yo me refiero a coger un libro y poderlo leer, ¿sabes? Sí, hacerlo porque te gusta, porque quieres hacerlo, pues a veces se tarda un poco más y no pasa nada. A veces en el colegio también pasa lo mismo. Mi propio hijo va a un colegio al uso público y tiene 9 y ahora se podría decir que lee con... Antes ha sido forzar a algo que no estaba más. Igual que en otras cosas, emocionalmente Aaron es súper... Lo tiene integrado emocionalmente, sabe gestionarse muy bien sus emociones y la de los otros, ¿no? Como que se corregula muy bien. Pero en cambio en esto, pues estaba como... Yo ahí lo respiraba mucho porque te presionan también del Aún colegio. no, nosotros era, aún no lee, aún no. Y claro, hemos normalizado demasiado que a los 6 años. Y claro, forzar esas conexiones neuronales tampoco es positivo. Ya. Entonces, a partir de los 3 años, y venga, para ver si puede. No, tenemos esa sensación que los niños pequeños, cuanto antes y más, mejor. Sí. Y es al revés, o sea... Permítele jugar, permítele ser creativo, permítele, porque ahí el cerebro poco a poco... Mira, el cerebro tiene 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Entonces, el más cognitivo, el más intelectual, lo tenemos de por vida. O sea, tú puedes estudiar una carrera con 70 años, que no le pasa nada a las conexiones. Puedes empezar a estudiar una lengua nueva, como el ruso o el chino o el japonés, súper complicado, con 50 años, y no pasa nada, y tienes toda tu vida. En cambio, la otra parte del hemisferio, la parte creativa, tiene una plasticidad que solo hasta los 10, 12 años está esa plasticidad. Todo lo que tú no puedas fomentar, estructurar, apoyar hasta esa edad, a esa plasticidad sí se pierde. Entonces, si yo hasta los 12 estoy forzando más el otro hemisferio, esa parte que realmente no... A ver, claro que dura toda la vida para un artista, pero ¿me entendéis? Esa parte que es, el cuerpo está diseñado para que un niño a esa edad
cree, piense, pregunte, sea, ¿no?, más creativo, más ilusorio, más fantasioso, deberíamos permitir que hasta los 10, 12 años esa parte se desarrolle completa y absolutamente sin tanta interferencia, ¿no? Hay niños que no, que con 4 o 5 años les interesa todo lo cognitivo, pues fantástico, porque su cerebro ya está preparado. Sí. Pero no todos los niños. Y entonces, claro, a veces unificarles parece que tiene un problema el que de 7 u 8 aún no, pero realmente forzarle tampoco es tan positivo. Sí. Hay una pregunta más que sería incluso alguien que te puede estar escuchando, yo misma que soy madre, ¿no? Y sí que está escolarizado, pero ¿de qué forma, independientemente de que esté escolarizado, podemos potenciar lugares o, dicho de otra forma, qué no hacer? Exacto. Mira, ahora que acabas de decir esto, yo te diría, más que qué hago, es qué podrías dejar de hacer. Pues dejar de presionar, dejar de exigir, dejar de tener. Entonces, tampoco es tan grave que el niño esté escolarizado cuando dicen, ya, pero eso es ser esencial y entonces lo que le gusta, lo que le interesa. A ver, que en la escuela está 4 o 6 horas. Ya, luego el día tiene 24 y le quitas las 8 de dormir, o sea, aún le quedan 12. Pues todo ese tiempo libre de la tarde, en vez de estar, venga, las tareas y venga, es como, ¿qué le interesa? Foméntalo. Habla de eso. Te hace una pregunta, en vez de pensar, bueno, eso ya llegará, no es importante, lo que toca en el cole, ahora estáis con esto. Eso ya... No, al revés. Si ella te ha preguntado por esa planta... Amplifica. Exacto. O por los planetas, o por las enfermedades, o por la comida, o por... Es que preguntan cualquier por cosa. Todo. Nosotros teníamos una cosa que me gustaría comentar, que era, yo le decía la libreta... De las preguntas. De las preguntas inteligentes. Sí. Y primero creé una, cuando Ainara ya tenía 4 añitos o 5, y era para todos. Ponía Ainara, la fecha y la pregunta que hacía. Ajá. Urchi, la fecha y la pregunta. Claro, luego cuando fueron creciendo, cada uno preguntaba tanto, que luego cogí una libreta para cada uno. Aún las tengo. Sí, A veces las hemos cogido y las tenemos ahí todas las preguntas raras que hacíamos. Entonces, luego os preguntaré una rarita. Sí, entonces todas esas preguntas raras yo las iba anotando y las iba porque era una manera de decir, ¿te interesa esto? No es que yo le diera la respuesta, porque yo había un montón de cosas que no tenía la respuesta en ese momento porque no la sabía, pero les mostraba la forma en que tú puedes averiguar aquello que a ti te interesa. Mirando un documental, un tutorial, cogiendo un libro, preguntando a una persona que le gusta de ese tema, investigando tú por tu cuenta, yendo al lugar in situ, si es que tiene que ver con, pues no lo sé, el huerto, ¿no? O yendo... Entonces, 5 años después, 4, 10, cuando sea, cogemos ahora estas libretas y hace mucha gracia porque tenía 7 años, pregunté esto. Sí. Y tú ahora sabes la respuesta. Claro. Y puedes seguir un hilo de qué te ha ido preguntando tu hijo, qué cosas le van interesando. Entonces, esto da igual si tú vas o no vas a la escuela. Además, es súper bonito esto porque... Nosotras que trabajamos con, por sobre todo, bueno, mujeres y hombres, pero que a veces vienen un poco perdidos, ¿no? En este caso más crianza, muchos de los ejercicios vuelve cuando eras chiquito, a qué jugabas, cómo te conectabas, ¿no? Cómo estaba tu niña interior ahí, dónde se iba, ¿no? Yo me ponía una pizarra como de profe y empezaba a dar clases, ¿no? Y que, bueno, es comunicar, es enseñar, es divulgar, ¿no? Exacto. Y es curioso que es justo esto, ¿no? Qué bonito poderlo hacer. Tú ya siendo madre desde chiquitillo, ¿no? Es dejarle ese hilo a tu hijo. Sí, se me ocurrió. ¿Por dónde iba, no? Se me ocurrió porque se me olvidaban. Me hacían tantas preguntas que después me hacen la pregunta en este momento y luego, pero luego era la noche, que era cuando estaban tranquilos, sosegados, querían... O sea, cuando tú quieres que se vayan a dormir, ¿sabes? Entonces es cuando quieren el masaje, quieren hablar, quieren explícame eso que te he preguntado antes. Entonces, claro, ahí me di cuenta y lo empecé a hacer, ¿no? Y como bien dices, en mi especialidad como terapeuta humanista es esta parte, ¿no? La relación con la madre y sanar nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y muchas de las cosas vienen de ahí. Del aprendizaje, de mi ser esencial, que se me daba bien de forma natural y espontánea, que me interesaba, que no pude desplegar, que mandé en la sombra. Entonces, bueno, pues acompañar a nuestros hijos desde este respeto a los procesos naturales, pues al fin y al cabo, para mí no tiene tanto que ver con enseñar o aprender o educar, tiene más que ver con el ser, o sea... Todos hemos venido a aportar cosas distintas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ha venido, por ejemplo, a aportar Ainara? ¿Qué has venido a aportar tú? ¿Qué ha venido...? ¿No? Somos muchos adultos con 30, 40 años que sí,
hemos hecho todos los 16 años escolares, encima carreras, algunos 2, y tenemos 30, 40 años y no sabemos muy bien qué queremos ni qué somos. Ainara, una de las preguntas que te hacen siempre, ahora que te has formado como... profesora de yoga. Como profesora de yoga, instructora, ¿qué te dicen de la edad? Bueno, me preguntan que por qué a una temprana edad he podido ejercer ya y ser profesora ya de yoga. Y bueno, yo lo entiendo porque al final solo tengo 20 años. Pero es lo que dice mi mamá, si a mí me han dado la libertad, me han dado el espacio, yo he podido entrar en este mundo del yoga y he podido descubrir qué es lo que yo quiero hacer con mi vida y qué es lo que para mí tiene sentido, pues al final he dicho, bueno, pues quiero seguir por este camino. Ellos me han permitido seguir por este camino, yo he decidido disciplinarme y mantener mi constancia. Entonces, claro, si empecé como a los 17... 3 años después, bueno, pues ya está bien, ya me he formado, ya he hecho mi primera formación, ya tengo algunas alumnas y, qué bueno. Y está bonito, así que sí es temprano, pero yo pienso que acabo de empezar en este camino. Y que es que es temprano, pero es lo que está haciendo ahora Ainara, ¿no? Claro, que esto puede mutar a diferentes... mi objetivo pues está más allá, entonces... Claro. No sé, yo pienso que el mundo del yoga es tan grande y no se deja de aprender hasta el último día. Pero bueno, como cualquier otra cosa en la vida, al final tienes que aprender siempre. Y nada, yo me siento iniciando. Sí, a mí mientras hablabais me venía como una pregunta, Ainara, que es, tú habiéndote criado, ¿no?, en este unschooling de alguna forma, tú tendrás entorno y amistades que sí que se han escolarizado, ¿no? Sí, sí. Nosotros teníamos a muchísimos... Sí, entonces un poco cuando te has ido con ese entorno, de forma firme, ¿tú sientes diferencias de forma de pensar, sentir, actuar? Claro, yo las podrías nombrar si es que te viene alguna. Sí, yo recuerdo que nosotros teníamos muchos amigos que iban al colegio y también teníamos muchos amigos que no iban. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos querían mostrar que habían estos dos lados, que hay gente como nosotros, que no somos únicos en el mundo y que no somos los raros. Claro. Sí. Y porque si no después, claro, también, te sientes como... Es verdad. Y después por el otro lado que hay gente que está dentro del sistema. Tampoco nos estaban como haciendo una burbuja diciéndonos no existe el colegio, no, nosotros sabíamos que existía. Entonces, claro, cuando tú te relacionabas con gente que no había del colegio y tenía más libertad, porque a veces no habían ido al colegio, pero no tenían tanta libertad. Yo lo definiría por los que tenían más libertad en su familia, porque sus papás le daban más libertad, y los que no tanto. Qué bueno eso. Entonces, claro, qué bueno, tú puedes ir al colegio y tus papás te dan más libertad. Sí. O puedes no ir al colegio y tus papás te dan menos. Entonces yo sentía que me gustaba más relacionarme o que me sentía mejor o que me parecía más a la gente a que sus padres les daban más libertad. Entonces, bueno, pues no sé, pocos ejemplos de niños más tímidos, niños no tan tímidos, niños que se atreven a tirarse de un árbol, cosas así, ¿sabes? Como pequeñas, pero... O que hablan a los adultos como si fuera... O sea, no hay tanta jerarquía. Pueden hablar a un niño de 8 años con respeto, hablan a un adolescente de 14, a uno de 25, pero también hablan a un padre de 40. Sí, esto yo también lo recuerdo. Recuerdo que tenía amigos de muchísimas edades diferentes. Yo tenía como 8 años y tenía amigas de 14, tenía amigas de 4. Conocía a una amiga de mi mamá y me quedaba hablando con ella que a lo mejor tenía 32 años. Claro. Entonces era como, yo tengo la libertad y tengo la seguridad de poder hablar con los adultos. Claro. Y a veces esto los niños del colegio, no porque no tengan la capacidad, sino porque ellos cuando van al colegio van en una clase donde todos son de la misma edad. Claro. Entonces, vas a un cumple de una niña de 8 años y solo están niñas de 8 años. Venías a mi cumple y estaban niñas de todas las edades, estaban niños y estaban los hermanos de los niños porque eran los amigos de mis hermanos. Entonces era como una mezcla más grande, pero al final un niño que va al colegio, si lo pones con niños más mayores, yo creo que también se podría relacionar, pero como está acostumbrado a relacionarse con los de su edad, pues es lo que está... Sí. Pero es importante lo que acaba de decir, porque es la rigidez o la flexibilidad versus cómo tú acompañas a tu hijo o a tus sobrinos o a tus alumnos. Exacto. Independientemente que es verdad que ya si estás escolarizado ya hay una rigidez per se. Pero también hay familias puede haber familias que educan, que unschoolers no tanto, pero también hay unschoolers, disculparme, con todo el respeto, que no hay libertad, sino libertinaje. Con el pretexto de yo respeto muchas horas en la tecnología, bueno, es que es lo que le interesa. Entonces, también hay un acompañamiento pasivo ahí. Claro. Una falta de acompañamiento. Claro. Cierto
abandono en esa parte, con el pretexto de la libertad. Pero por el otro lado, también puede haber un homeschooling pues como muy académico, muy rígido, muy estricto. Sí, a lo mejor más que en el colegio, porque los padres son muy disciplinados y les apetece hacerlo de esta manera. Y más que en la escuela, ¿no? Al revés, porque nosotros te vayamos a enseñar más, porque en la escuela enseñan poco, no se aprende nada. Aquí, sí, claro, ¿verdad? pero hay ejemplos. Tenemos ejemplos Yo así. tengo ejemplos porque, por ejemplo, en el entorno, yo vivo en San Cugat del Vallès, que hay gente que rota mucho. Entonces viaja mucho y puede ser un homeschooling porque rotan mucho. Exacto, pero momentáneamente. Pero son... Exacto. Entonces, bueno, sí que está bien observar para todos los colores, ¿no? Y todos los formatos de familias que nos estén escuchando, que aunque esté escolarizado, tú puedes darle el punto de color a tu hijo ahí completamente. Y que no es solo esta parte. Para mí también es importantísimo la parte de la crianza y la madurez de los padres. Porque a veces parece que el niño que está en casa, respetado, con lo que diga, la libertad que hablan Ainara, yo lo juntaría con respeto. O sea, se le da una libertad al niño porque no lo estoy controlando, coactando, pero sí lo protejo, lo cuido, claro, ¿no? Y le muestro. Y yo soy proactiva, no pasiva, ¿eh? Pero bueno, ella me gusta que lo diga así porque ella lo ha sentido como libertad. O sea, lo ha sentido como me han permitido ser. A veces la libertad se malinterpreta de libertinaje. Entonces, yo me di cuenta que cuando íbamos, por ejemplo, a las familias homeschoolers, las primeras, yo pensaba que todos venían de una crianza consciente, de una alimentación consciente, de un parto consciente, de los padres... Y no necesariamente. Yeah. Hay homeschoolers que les encanta ir al McDonald's, con todo el respeto del mundo. Y hay gente que está escolarizada que son unos mega frikis con su huerto, permacultura y todo orgánico, y han parido en casa y colechan. Claro. Y en cambio, estos están educando en casa, y esto de parir en casa, que friki, y esto de dar el pecho, colechar, no, los niños. Entonces, ahí... Yo claro, creo... no es tanto homeschooling, unschooling o colegio, es también cómo es la familia. Sí, exacto. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo eso, no? ¿Qué motivos ¿De qué motivo interno hay? ¿Desde qué lugar? No es lo mismo respetar los procesos naturales de los niños, que ya he hecho de 0 a 3 y quiero alargarlo, que unos motivos religiosos estrictos porque no quiero influencias externas, u otro porque considero que la escuela no te enseña lo suficiente. Yo quiero que mi hijo sepa derecho a los 15 años. Entonces, todo es legítimo y todo es válido. Lo que pasa que desde fuera se dogmatiza y parece, ¿no?, que lo idílico es estos niños que no han ido a la escuela y tal. Pero imagínate un niño que no va a la escuela 24/7 con la madre o con el padre o con la persona que la acompaña, pero esa persona a lo mejor no está bien, a lo mejor tiene problemas, a lo mejor está depresiva, a lo mejor es un poco violenta, a lo mejor es exigente. Entonces, 24 horas con una mamá agobiada, que no está a gusto, que no, pues casi mejor que vaya esas 4 o 5 horitas al cole, que esté bien acompañadito y luego un ratito con los padres por la tarde, ¿no? Entonces, también depende. Yo creo que el homeschooling, unschooling va de la mano de una crianza consciente también y de unos padres, trabajados. Ya. O que se están trabajando. Sí. Hay una cosa que no quiero dejar correr, que has dicho un ejemplo de un unschooling, por ejemplo, de un niño que está interesado en la tecnología, ¿no? Que ahora es una cosa bastante en auge, ¿no? Y que puede ser bien llevado o un poco desde la desidia, pues no, es que está interesado y pasarse un montón de horas ahí el niño en el sofá. Entonces, ¿cómo se acompañaría de forma correcta la tecnología para tu forma de ver? Porque es un temazo. Exacto. La tecnología es lo igual que si le interesa la astrología, o le interesan los planetas, o le interesa el fútbol. A ver, ¿a ti te interesa el fútbol de una manera que es cada día... todo el rato que tú quieres, llevas la pelota encima, te duchas con la pelota, vas al lavabo con la pelota, vas al coche, vas tal... ¿Es que no? Si eres Oliver y Benji, sí. Pero tú me entiendes, ¿no? O sea, es que físicamente 8 horas con la pelota ya te digo yo que no puedes. No, pero... He hecho un pequeño gag. ¿Verdad que realmente a ti te puede interesar la tecnología, pero una cosa es, si a ti te interesa porque tú quieres programar, tú estarás un rato programando, luego tendrás que descansar. O si quieres ser un creador de videojuegos, o si quieres ser un gráfico, o si quieres ser un diseñador de páginas web, está súper bien. Pero claro, si estás jugando al... Bueno, es que no sé juegos, pero al Clash of Clans o lo que sea... Sí. Pues, claro, entonces es ver eso, porque no puedes... justificar es tecnológico
porque está en Instagram, pero luego investiga, pues esto, las páginas web, pero luego los videojuegos, pero veamos, porque qué parte es entretenimiento, qué parte es refugio y qué parte es realmente está interesado en la programación. Sí, porque nosotros a veces utilizábamos la tecnología para saber cosas. Queríamos saber sobre animales y decíamos, bueno, pues leemos un libro, pero también miramos un documental. Cuando eran pequeños, Entonces, claro, si tú miras un documental con la tecnología está bien, no hay ningún problema. Sí. Entonces, me decían, los límites, ¿qué límite tengo? Digo, depende, porque si es entretenimiento puro, incluso hoy, con 16, 18, ella 20 años, casi no hace falta, ¿no? Pero con Naikar y Yurchi, en casa hay unos valores y unos principios. No porque sean mayores de edad y tengan un teléfono, hacen lo que quieren. No. Nosotros en casa tenemos como una especie de contrato, pero incluso los adultos. Sí. El teléfono no se utiliza por la noche, dentro de las habitaciones no está fuera, no estamos en la mesa comiendo con él, si estamos juntos de viaje, hablando, paseando, nos estamos prestando atención. Es como si ahora yo te dijera, ¿cómo dices? Espera un segundo, espera, sí. Sería se ha acabado hoy, se acción. ¿Me entendéis? Pero aquí no está disponible. O sea, aquí en el programa de radio no, pero en casa sí, en el coche sí, en la cena sí, en la comida sí. No, pues nosotros se ve mucho. Nosotros eso, por ejemplo, lo hablamos mucho. Entonces, es decir, incluso yo les digo, estás ocupado, necesitas estar, vale, te espero. Y luego es como, no, o sea, era el tic que me da por vale, entonces cuidado con eso de tecnológico. Es como si a mí me dices, no, es que Ivonne es comunicadora. Todo el día durmiendo, me levanto a las 3 de la mañana. Eso es confusión ya, claro. Me diría, ¿a esta mujer le pasa algo? Está mal. No está compulsiva. A las 3 de la mañana no puede estar haciendo reels y puede estar compartiendo stories. Claro, todo es un ¿Le equilibrio. pasa algo a esta señora? Sí, hay un equilibrio. ¿Sí o no? No, es que me lo estoy imaginando y sería muy heavy, ¿eh? Vale. No ha pasado eso, ¿no? No ha pasado. Pues esto es lo mismo que si tú coges a tu hijo, música para el gym, pasea al perro con el móvil, todo el día en el bolsillo, se sienta con él aquí, tiene que verlo, duerme con él. No me vengas que es tecnológico. No, esto no es ser tecnológico, esto es tener, disculpadme, tener una adicción también. Sí. Entonces, puede haber una parte de le interesa la programación, que son esas 2, 3, 4 horas. Pero el extra... Pero es que es verdad, en cualquier cosa de la vida, si estaríamos las mismas horas que con el móvil, es una pasada. Nos llamarían locos o obsesionados. Sí. Y lo hacemos con el móvil y no pasa nada porque está normalizado. Pero yo lo hago con cualquier cosa, incluso mi mamá, el ejemplo que ha puesto de la comunicación. Y está chifli, claro. Claro, pero con el móvil no pasa nada. Imagínate que me estoy duchando. Sí, porque no sé qué, porque el diálogo... incluso, grabándome. Sí. No. Incluso te diría o leyendo. Todo el rato. Claro, que yo he tenido tendencia a la compulsión para desconectarme de mí y sé que la cabra tira al monte y he tenido fases en las que no, en nombre del aprendizaje y ahora me pongo en psicoterapia breve estratégica, no sé qué, pero es que estás compulsionando también, chiqui. Y ahí me he visto también, o sea, que bueno, es difícil para con nosotros, imagínate. Tenemos que diferenciar cuándo lo estamos usando como una herramienta de aprendizaje, cuándo lo estoy usando como una herramienta de entretenimiento, cuándo lo estoy usando como una herramienta de sociabilización. Y de trabajo también. Ahora iba. ¿Cómo lo estoy utilizando como una herramienta de trabajo? Ya van 4. Y cómo lo estoy utilizando como un refugio tapa emociones. Sí. Igual que haría con el tabaco, con el alcohol, con las drogas, con la comida, con la compra. Y ya no digo pornografía. Pero sí. Totalmente. Entonces, saber diferenciar eso. Sí. Porque no es tecnológico. No. ¿Y cómo saber si hay cierto grado de adicción? ¿Qué pasa cuando no lo tiene? Si yo ahora, por ejemplo, te lo cojo y te digo, venga, va, cariñito, lo vamos a dejar ahí 2 horas mientras tal. Y si tú haces, vale, y jugamos 2 horas ajedrez tranquila, no pasa nada. Ahora, si tú estás y buscando cualquier momento, cualquier excusa, tal. O sea, sabemos cuando hay una dependencia, cuando hay un enganche. Me está viniendo gente a la cabeza. Mi sobrina podría ser un ejemplo de que se lo sacó una vez mi hermana y es heavy la reacción que tuvo. Pues eso es adicción.
O sea, hay dependencia, hay enganche y luego ya adicción. Pero ¿cómo lo vemos? No por el tiempo de uso, sino por qué te pasa y cómo te regulas cuando no lo tienes. Igual que el tabaco, que las drogas y que y hay mucha adicción. Muchísima. Yo digo que estamos viviendo por primera vez en la historia, por lo menos en lo que he estudiado yo de los últimos 500 años, una adicción mundial. Porque siempre ha habido las adicciones, pero al crack, claro, ¿no? A la heroína, a la cocaína, ¿no? Siempre ha habido una sustancia, ¿no? Sí. El cannabis, los trippies y no sé qué en nuestra época. Nuestras edades, Colín, cuando éramos jóvenes, para que tú me ayudaras, que no me venía la palabra trippy. En mi época eran unas cositas pequeñitas que sí, los trippies, el no sé qué. O sea, siempre ha habido algo, pero ahora, las drogas esas, o el alcohol y etcétera, el tabaco y la comida, son personas que emocionalmente estamos pasando por un mal momento en nuestra vida y nos refugiamos en las drogas o nos refugiamos en la comida. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Que lo utilizo para calmar mi dolor. Pero es que ahora la adicción a este cacharro no hace falta que tengas dolor, no hace falta que tengas trauma. Te quedas enganchado porque los circuitos de dopamina, de recompensa rápida, te están... Entonces, se quedan adictos los que lo necesitan para tapar su dolor y anestesiarse, y los que están bien también están cayendo como moscas. Por eso, que es una bueno, y de todas las edades, desde los niños hasta de los 2 años, ¿eh? Ya, yo he estado en Formentera con una amiga, estuve unos días antes de recoger a Aaron y veía niños en las mesas. Además, Formentera se ha vuelto como... No va nadie que no tenga yate, o sea, es una isla que se ha convertido en... Y el móvil aquí para que coma. Niños de 1 o 2 años comiendo con el móvil. Y que saben hacerlo funcionar, saben hacerlo utilizar. O sea, saben hacer... Yo el otro día con mi hermana estaba viendo un niño en el tren que sabía salir de una aplicación, entrar a otra y digo, pues si esto a lo mejor ni mi mamá lo sabe hacer. Sí. O sea, ni yo lo sé hacer. Porque es como, wow. Bueno, que nos hemos ido un poquito de tema con la tecnología, pero sí, es interesante. Siguiendo un poco, ¿no?, con dar voz al niño y todo este tema del unschooling y homeschooling, ¿cómo crees que nos afecta nuestra propia infancia como madres, como padres, a la hora de cuidar a un niño y educar a un niño, bebé y niño? Y también en el adolescente, ¿no? Es como 3 fases muy potentes. Completamente. Que hace tiempo que no tocamos y que en dar voz al niño, que es Mi que libro, el próximo día lo traemos porque el libro. No puede ser que no esté aquí cuando siempre es como un ABC. Yo lo tengo ahí, es una pasada. Bueno, de forma muy resumida explicas cosas muy potentes y profundas. Exacto, y de forma sencilla para que se pueda entender bien. Que no sea tan complicado neurológicamente y lo que nos pasa y el cerebro y el trauma, que está muy bien toda esta explicación, pero realmente en lo práctico, para poder acompañar a un niño y comprender qué me pasa a mí, toda esa parte que también es interesante, pues es como decir, bajarlo más al sentir. A ver, la pregunta que me haces, la respuesta sería absolutamente y completamente nos afecta a nuestra propia infancia, a nuestra propia historia y nuestra propia adolescencia en cómo yo acompaño un niño o un adolescente. Porque es como nuestro legado parental, es mi herencia, es mi ADN, es lo que traigo de serie, igual que traigo los ojos verdes o traigo mi constitución, ¿no? Traigo la forma en que me han tratado, pero no solo eso, sino cómo a mí me afectó. Porque, claro, si a mí lo único que he tenido es una mamá muy ocupada y un poquito ausente y un papá, pero claro, si yo vengo de la exigencia o del control o del maltrato o del abuso, claro, me habrá afectado en la misma medida en que me afectó en mi propia infancia. Entonces, afecta muchísimo. Y en el homeschooling and unschooling no es una opción, disculparme y con todos los respetos, para todo el mundo. ¿Por qué? Pero no porque yo sea mejor que nadie, es porque primero te tiene que apetecer estar 24/7 con tu hijo. Claro. Eso es lo primero. Estés con trauma, estés sana o hayas tenido las mejores de las infancias. Porque tú puedes haber tenido la mejor infancia de tu vida y decir, a mí no me apetece. Claro. ¿Qué lío? Ahora tengo que estar yo con mi hijo y preocupándome que si me pregunta que cómo le acompaño, a ver si se me olvida algo. Que no, que esto que lo haga la escuela y yo por la tarde un ratito y yo me dedico a mis cosas.
Y es legítimo. Y en cambio hay otras personas que lo hemos pasado fatalísimamente fatal, como fue mi caso, y que yo he dicho, no, yo me lo curro, yo me investigo, tal, pero yo quiero darles esta opción, siempre y cuando yo lo pueda sostener. Claro. Dije, de momento a los 2 no van a la guardería. De momento a los 3 no les escolarizo. Bueno, hasta los 6 no es la escuela. Fue como poco paulatinamente. El año que viene, mira, le hemos cogido gustito, llevamos 20 años. O sea, totalmente. Pero nunca me planteé, nunca irán mis hijos, ¿verdad, Ainara? Que sí, fue... fue poquito a poco, lo fuimos viendo. Decidisteis, primero hasta los 3 no, luego hasta los 6. Y luego ya os decís, bueno, todos tienen más de 6 años y no les estamos llevando, pues vamos a continuar. Al final. Y ellos también lo llevaban súper bien, nunca me preguntaron. Nosotros teníamos la opción de ir al colegio, no estaba prohibido. Claro, era una opción. Que eso estaba, sí, pero si te vienen todos los niños y te dicen, ay, qué suerte tienes de no ir al colegio, pues claro, no quieres ir. Claro, dices, ¿qué debe haber ahí dentro? Que no quiero ir. Claro. O en vez de preguntarme, ¿por qué no voy? ¿Y por qué no vamos? Muchas veces decían, ¿por qué todos los niños tienen que ir? Si la mayoría no quieren ir, si la mayoría se sienten mal, si un día tal, no pueden elegir. Ellos tenían la opción de elegir ir. Los que van no tienen la opción de hoy no voy. Sí, claro. Sí, que incluso esto es pregunta típica de tu hijo cuando está escolarizado. Mamá, porque tenemos que ir al colegio, claro, y tenerle que explicar. Y hoy también, hoy no, más tarde. Claro. No vale, o sea, tienes que ir a las 9 y toda la mañana. Sí. Enfocándonos un poco en ti, Ainara, bueno, nos has citado pinceladas un poco, pues te criaste con Ivonne, con 2 hermanos más. Y con papá. Y con papá, por favor, pobrecito. Andreu, y a día de hoy ya estás con el yoga, que te has formado y quieres hacer un primer retiro, ¿no? Es un primer retiro de yoga, pero bueno, antes de explicar el retiro de yoga, creo que podría explicar un poco todo mi proceso, vale. No tanto en el yoga también, pero como en la vida. Porque es como una evolución que ha habido dentro de esta crianza, y ya no solo diciendo la crianza, sino dentro del ser que yo soy, de cómo he ido creciendo por diferentes etapas de mi vida. Y una cosa que estábamos comentando ayer con mi mamá, que yo quería comentar para que la gente pues supiera, y es que yo cuando he sido adolescente, como cualquier otro adolescente, pues he querido probar muchas cosas. He querido hacer interpretación, he querido probar equitación, he querido probar yoga, he querido probar esto, lo otro, gimnasia rítmica, gimnasia artística, y tú dices, wow, esta niña no se centra en nada. Instrumentos. Sí, de todo, o sea, pero esta niña no se centra en nada, no va a hacer nada en su vida, está haciendo millones de cosas y un poquito de todo. Pero claro, realmente eso también lo que ha comentado mi mamá antes. Tú tienes que probar todas las cosas y que tus papás y bueno, la gente con la que estás te puedan dar esa libertad y te puedan ofrecer todas estas cosas para que tú puedas descubrir luego qué es lo que quieres hacer. Y no sé, también estaba la cosa esta de decir que no quiero que tampoco la gente desde fuera me vean a mí como, ay, mira, ella tiene 20 años y ya tiene su cosa descubrida en el mundo y ha sido una adolescente fácil, y otra madre que tiene un adolescente dice, ay, es que mi adolescente no es fácil. No, yo no he sido una adolescente fácil. Yo, o sea, esto tiene que quedar claro. Yo, y bueno, y todavía soy adolescente. Entonces, claro, pues entender que pero para ti, ¿qué es fácil? ¿A qué te refieres que no ha sido fácil? Bueno, no ha sido fácil, que a lo mejor idealizan esto de decir, wow, mira, ya tiene 20 años, ya ha descubierto lo que quiere hacer en la vida, ya se está dedicando a esto, ya tiene proyectos, ya tiene todo resuelto. No, y también ha tenido sus crisis. Sí, también he pasado por unos momentos que yo estaba totalmente perdida, que no sabía qué hacer y que no quería saber nada de la vida ni de nadie. Entonces, entender que a pesar de la crianza que tú lleves con tus hijos o de lo que tú hagas con ellos, existe un momento que es la adolescencia. Y que esto, en mi opinión, a pesar de todo lo que tú vayas a hacer con tu hijo, con tu hija, estará un momento de crisis existencial que va a decir, es que no quiero saber nada de nadie. Y esto a mí también me ha pasado. Me ha pasado un poco más temprano, entonces por eso ahora he podido dedicarme a esto y aprender un poco. Y es vital cómo acompañamos eso. Es lo que te iba a decir.
¿Cómo tú te sentías más acompañada ahí, aún siendo un momento que demandarías todo a Norris? Yo recuerdo que a mí no me gusta, o sea, yo voy a ser sincera, yo recuerdo que a mí no me gustaba que me acompañaban, yo era la típica que me iba, que no quería saber nada de nadie. Y ¿Acompañaran dónde? O sea, acompañaran tipo que mi madre me hablase, acompañaran a los sitios, no me refiero. Emocionalmente. Tipo, sí, era como, no, yo me gestiono yo, cierro la puerta, no me escuchéis. Entonces, por eso quería explicarlo, tampoco necesito dar detalles. Que lo haga, porque es real. Sí, y explicarlo para que la gente no se sienta como, wow, yo tengo un adolescente que es así raro, que hace estas cosas y mira, no podría ser como Ainara. No, porque Ainara también es así. Entonces, bueno, pues mostrar esta cosa de decir que a mí también me costaba mucho que mi mamá me hablase y yo no quería escucharla. Y también me costaba muchísimo que mis hermanos pues tenían más atención y yo no la tenía. O también me costaba que pues ahora quería hacer esto y no se podía porque mi mamá me decía que no se podía. Y yo digo, ay, es que ahora no me dejan hacer nada. Y realmente no era así, pero yo tenía mis películas. Entonces, bueno, pues simplemente mostrar la realidad, la sinceridad y decir que a pesar de que he pasado por todo esto, ahora estoy aquí y he llegado al sentido de mi vida y he llegado a la profesión del yoga. Y bueno, pues que a lo mejor me vuelve a coger un arrebato. ¿Qué pasará, chiqui? Porque yo creo que pero lo bueno de esto es romper esa creencia de que lo que se empieza se acaba. Pero a ver, tú puedes empezar un libro y te encanta y en 3 días lo devoras. Y puedes empezar un libro y en la página 20 decir, qué tostón. Y eso también es tener fuerza y pensar en ti y respetarte y decir, si yo no quiero hacer esto, lo he empezado porque pensaba que es lo que quería hacer, pero en el proceso de estar haciéndolo me he dado cuenta de que no es lo que quiero. Hola, me voy, no quiero esto. En interpretación nos pasó. El primer curso yo me acuerdo, invertimos... porque ya estabas aquí en la radio y me preguntó, yo hice teatro 3 años en el laboratorio de escuela de la Walker. Y ella me preguntó, mi hija, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo estaba totalmente metida en la interpretación. Yo quería ser actriz, yo quería salir en los anuncios, en las series, en las películas, en todo. Yo pensaba que mi vida iba a ser esto. Pero después los planes se cambiaron y yo recuerdo que me sentía un poco como, ay, mis papás han gastado dinero en mí con esto, yo he gastado mucho tiempo, ahora a lo mejor tengo que hacer esto de por vida, pero no sé si quiero. Y dije, tengo que hablar con mi mamá. Entonces hablé con ella y le dije, eso es lo que quería decir, que tienen una época de no quiero saber nada, pero si tú respetas esos momentos de necesita calma, necesita serenidad, se fue un verano a Irlanda. Sí, me fui un verano 4 meses, dije, me voy, hago mi vida. Claro. La respeta, para ella hacer su vida era como si se hubiese ido 10 años, ¿sabes? Pero bueno. Pero es súper necesario, lo hice en Italia también. Sí, ella dijo, me quedo. Y el papá, digo, yo traduzco. Dice que se quiere quedar un poco más, unos días más. No, según yo me iba a independizar y me iba a quedar en Irlanda. Claro. Esa era mi realidad en ese momento. Claro. Y yo digo, deja que lo viva. Sí, pero yo digo, deja que lo viva con esa intensidad. Pero si es, digo, pues sí será y ya la iremos a ver, que tampoco está tan lejos. Sí. O sea, pero aceptar esa parte y entender que esas cosas pueden pasar. Y ahora es al revés. A ver, no al revés, pero de 10 cosas que hace, 8 me pide consejo, o 8 me las quiere contar. Y yo digo, qué bonito. Y las 3 que no quiere contar, que no me las cuente, si no hace falta. Pero también es entender, ¿no? Esa parte de me tengo que ir porque me siento lo suficientemente segura. Y ella lo decía, dice, mira, mamá, yo quiero vivir esto de Irlanda gracias a vosotros que me habéis dado esta fuerza, este empoderamiento y ahora tenéis esta confianza y este tal. Y yo decía, este es el precio que tengo que pagar ahora. Si me pues lo deshago, lo borro. Ahora es al cole, a P3. Ahora se me quiere ir y encima porque tú lo has hecho, según ella, ¿no? Bien y más respetado y tal, que yo ahora tomo esta decisión. Y yo, vale. Ya, pero es lo que has sacado este mazo y está súper bien que lo hayas dicho porque es autenticidad y es que sí, yo quiero demostrar esto y mostrar esto porque esto es la realidad y después otra gente preguntan o vienen, idealizan y después dices, es que la realidad es esta y la realidad es esta prácticamente para todo el mundo. Claro, lo único es que le da más abertura a poder ir siendo ella incluso en las crisis. Claro, porque la adolescencia es una etapa. A tener todos. Pero la adolescencia es esa etapa, igual que la etapa de gateo. Tú porque trates a tu hijo con más respeto, con menos tal, hay etapas como la dentición, o sea, la etapa de la adolescencia, de conectar con mi ser esencial, de diferenciarme, de cuestionarme, de decir qué sentido tiene la vida, qué hago aquí, no, todo esto, por mucho amor, respeto y vínculo, existe. Es que es más sano, porque claro, al final la sexualidad, que es en la adolescencia,
es para irte con fuerza a la vida y desapegarte del sistema de origen. Exacto. Entonces, y volar. Y necesitas esa sexualidad y ese irte para crear tu propio sistema, si no te quedaría huevado, ¿no? Ahora, si no estás bien acompañado desde ahí hay peligro, que puedes caer en cosas, que no es lo mismo caer en cosas que querer probar cosas, ¿no? Total. Entonces... Total. Bueno, ya Buenísimo. comentando esto, explico un poco mi trayectoria en el yoga, porque a través de haberme sentido un poco así en la adolescencia y todo esto, de que estaba un poco perdida, de que no quería saber nada de nadie y todo... yo estaba practicando, voy a explicar como la cosa que me entró en el yoga. Yo estaba practicando un deporte, en aquel entonces gimnasia rítmica, y gimnasia rítmica no solían tratar al cuerpo con el respeto necesario. Entonces no quiero criticar tampoco el deporte porque es un deporte legítimo para cualquier persona que lo esté practicando, pero yo recuerdo que yo no estaba respetando lo suficiente mi cuerpo. Entonces me lesioné y estuve mucho tiempo sin poder practicar ese deporte o cualquier otro. Se lesionó en la columna. En la columna vertebral, en la lumbar. Vale. Entonces, aparte de sentirme mal físicamente, me estaba empezando a sentir mal emocionalmente, me estaba empezando a sentir como súper mal, no quería hacer nada, estaba como literalmente no sirvo para nada. Entonces, un especialista me dijo, prueba el yoga, seguro te va a ir muy bien. Y yo al principio me negaba. Decía, es que el yoga es para la gente mayor, es para la gente que no sabe hacer nada más que yoga, es para la gente que no puede hacer gimnasia rítmica porque yo quiero hacer gimnasia rítmica. Pero finalmente le di una oportunidad. Y me di cuenta de que me gustaba y de que me estaba ayudando con mi lesión. Pasó el tiempo y aparte de estar ayudando con mi lesión... Esto con 15 te lo dijeron, pero tú entraste a los 16. Yo entré a los 16 con el yoga porque mi lesión fue a los 15. Vale. Me lo dijeron pues ahí más o menos, entonces a los 16 empecé a practicar yoga. Cuando empecé vi que mi lesión se estaba mejorando, pero que sobre todo, que para mí era lo más importante, es que yo internamente me estaba empezando a sentir bien. Ya no me sentía pues, ¿sabes?, que no sabía hacer nada, ya me sentía otra vez ágil con mi cuerpo, me sentía capaz, confiaba otra vez en la movilidad que tenía. Y a medida de ir practicando, no sé, fue como un descubrir todo lo que está detrás del yoga. Porque el yoga no era solo un movimiento físico o una hora que yo estaba haciendo un deporte, sino que era toda una atmósfera que se creaba, todo un entorno, una energía que se creaba alrededor de yo practicar, que eso me daba paz, me daba tranquilidad. Yo terminaba mi práctica y no acababa de entender qué pasaba en la práctica, pero yo terminaba y me sentía tranquila. Bueno. Yo me sentía en paz. Y al principio, cuando empiezas a practicar, sientes esto y no sabes nombrarlo, no lo entiendes y puede ser que a lo mejor nunca lo llegas a entender, pero eso, si lo sientes, te engancha en el yoga y dices, yo quiero seguir sintiendo esto y quiero profundizar en esto que estoy sintiendo. Entonces yo empecé a practicar en un gimnasio y salí del gimnasio porque no me gustaba practicar en el gimnasio y dije, quiero practicar yo sola en casa. Mi mamá me compró una estería de yoga y hice mi propia disciplina, que yo no sabía ni que existía, de practicar todas las mañanas. Luego, al cabo de los años, me di cuenta de que los yogis, los practicantes, lo hacían. Pero yo no lo sabía. Entonces, ella se convirtió en yogi sin saber que lo era. Entonces yo empecé todas las mañanas a diferentes horas, a veces era a las 6 de la mañana, a veces a las 7, a veces no podía a la mañana y lo hacía a la tarde, pero necesitaba cada día tener esta disciplina de tener mi práctica, porque esto me ayudaba a volver a mí, a mi centro, y a luego poder yo estar mejor en mi vida, poder controlar mejor mis emociones, al poder controlar mi cuerpo, poder relajarme mejor en depende de qué situaciones, porque podía relajar mi cuerpo. ¿Se regulaba? Sí, me sabía regular porque al observarme dentro de mi práctica de yoga, me observaba en mi vida y entendía qué cosas tenían que ver con mi práctica y con mi vida que se podían reflejar. Entonces, desde ahí pues se fue desarrollando y me di cuenta de que era algo que me estaba ayudando y que me había ayudado tanto que yo no podía ser egoísta y quedármelo solo para mí. Claro. Entonces yo empecé a explicárselo a mi mamá lo que sentía, explicárselo a mi familia, explicárselo a mis amigas. Le decía a todo el mundo esta cosa tan maravillosa que yo estaba descubriendo y que tanto me había ayudado. Y lo curioso es que yo
nunca o casi nunca fui a ningún centro o me inscribí a ninguna membresía de ningún sitio y que fue todo autónomo. Es como que me salió de forma natural. Y yo no recuerdo si cuando estaba practicando yoga estaba practicando las posturas de una forma correcta. Ya. Porque el yoga, yo pienso, no es tanto que se hace la postura, sino que se siente la postura. Y yo la postura la estaba sintiendo, yo estaba sintiendo mi práctica. Entonces, da igual si no lo hacía perfecto, porque yo estaba sintiendo mi respiración y mi cuerpo. Entonces eso me llegó pues a todo este mundo. Y estaba en esa calma, en esa paz, porque la yoga, esto me lo he aprendido yo de ella, Yo siempre me pensaba que el yoga eran esas posturas así, ¿no? Sí. Y luego he aprendido que el yoga es aquietar la mente. El yoga es un estado de la mente. Es muy Pensamos que el yoga es una postura o que es un asana. Asana significa postura en sánscrito. Pero el yoga realmente es un estado de la mente. Y las posturas que hacemos en el yoga son solo el camino que hemos encontrado los humanos, los indios, los yogis, para encontrar de una forma mejor este estado de la mente. Pero si tú puedes hallar este estado de la mente, que este estado es calma, ecuanimidad, plenitud, paz, sin las posturas de yoga, ¡bravo! Claro. Entonces, lo que dicen es, un cuerpo ocupado trae una mente en paz. Si tu cuerpo está ocupado haciendo cosas, moviéndose, y tu mente está prestando la atención a tu cuerpo, tu mente estará en tu cuerpo, tu mente estará en el presente. No estará en otras cosas. Entonces, regresará aquí. Claro. Porque el cuerpo es lo que está en el presente. La mente es lo que puede ir al futuro, al pasado, no sé dónde. Pero si tú llevas la atención de la mente al cuerpo, la mente se mantiene en el presente, porque el cuerpo está en el presente. Entonces, bueno, pues esto. Qué y bueno. entonces yo descubrí esto, lo expliqué a todo el mundo, dije, yo quiero aprender más de esto y a aprender a enseñar esto. Yo no solo quiero yo recibir el yoga, sino que quiero expandir el yoga. Entonces ahí fue cuando dije, quiero dar clases. Y primero le daba alguna clase a mi hermana, así sin saber nada. Luego le decía a una amiga a ver si quería practicar conmigo y cosas así. Y finalmente pues me formé como profesora. Yo le propuse, digo, pues no sé, pues algún curso, alguna formación, Claro. algo profesional. Digo, claro, yo nunca les he querido presionar. Es como ahora Urchi, ¿no? Urchi nos está ayudando en el equipo con la edición de vídeos, con carteles, con cositas y tal. Entonces yo siempre le digo, pero disfrútalo. O sea, no sientas que porque yo soy emprendedora y tenemos esto, ahora estás obligado, Sí, ¿no? sí. Entonces esto es lo mismo. Yo le dije, hay este camino y hay esta opción. Claro. Y económicamente, si tú lo necesitas, buscaremos un sitio, Encontramos un sitio muy bonito para formarme. Y me formé en septiembre del año pasado. Entonces terminé mi formación en febrero de este año. Y empecé con las clases, las prácticas, descubriendo cómo yo quería dar mis propias clases, cómo quería yo hacer la atmósfera, la energía que yo había recibido. Yo dije, quiero que la gente sienta lo mismo que yo había sentido o más. Entonces quiero yo proporcionar este espacio, porque ver el yoga desde ser la profesora o ver el yoga desde ser la alumna es muy diferente, porque tú siendo la alumna estás recibiendo todo de tu maestra, pero al tú decidir dar esto que es el yoga y toda esta... todo este proceso que es el yoga, porque vino desde hace millones de años. Entonces yo tengo como una gran responsabilidad de enseñar, de mostrar lo que es. Entonces dije, yo quiero mostrarlo de la mejor manera y de la manera que a mí me sirvió. Y nada, he decidido pues hacerlo así. He decidido abrir mi propio proyecto porque me di cuenta de que me gusta hacer un yoga más personalizado y más individual para cada persona, porque cada persona es diferente y necesita una cosa diferente. Entonces yo empecé a dar pequeñas clases a diferentes personas a nivel individual, en Mataró, en Barcelona, en Badalona, y a conectar con específicamente lo que necesitaba esa persona dentro del yoga, porque dentro del yoga hay muchas cosas. Lo adaptas. Yo personalizaba para esa persona. Y me di cuenta de que estaba funcionando, de que a la gente le gustaba, cogí confianza en mí misma, una cosa que también me costó porque dije, tengo que confiar en lo que hago y tengo que confiar en mi propia esencia y en lo que yo puedo transmitir. Entonces, he creado mi propio proyecto online. Se llama Cuerpo, Mente, Espíritu. No está todavía
abierto, se abrirá a mediados de octubre. Estoy muy, muy emocionada para la apertura. Y luego otra cosa que también me llena el corazón, estoy muy contenta, es nuestro retiro de yoga. Digo nuestro porque mi mamá también va a participar. Bueno, me han invitado, ¿eh? ¿Qué fechas son? Perdona. Son el 10, 11 y 12 de octubre. De octubre. Va a ser un retiro en el que sí, el yoga va a estar presente, pero es un retiro para volver a ti, para reconectar con tu esencia. Y está Guillem, tu compañero. Sí, también participa un compañero mío de yoga que lleva bastantes años dentro de esta disciplina, enseñando y practicando, así que también será un honor tenerle. Pero lo que quiero comentar, lo que quiero explicar sobre este retiro es que aparte de yoga, aparte de meditación y pranayama, va a ser un lugar en el que reconectar contigo, tener un fin de semana de calma, de tranquilidad, para recordar qué es lo que a ti te mueve en la vida. Y que si el yoga te mueve en la vida, sigue adelante y escoge el yoga. Pero si el yoga no lo es y es otra cosa, este espacio y estos 3 días te van a dar la oportunidad de quizás descubrirlo. Porque yo lo que quiero es mostrarte como la respiración, como el movimiento, como el silencio, te puede dar esta apertura mental y este espacio mental para que puedan surgir nuevas cosas. Entonces serán 3 días en los que tú podrás levantarte, decidir practicar, sentir tu cuerpo, estar en silencio, estar en la naturaleza. Va a ser cerca de Girona, en Mamaquilla. Es una casa de retiros preciosa, con muchos espacios maravillosos, y yo solo lo que quiero es, con este retiro, transmitir a todos los seres que necesiten y elijan venir aquí lo que el yoga es para mí y lo mucho que a mí me ha ayudado y me ha sanado, y lo mucho que yo quiero mostrar a la gente cómo el yoga puede sanar. Porque el yoga puede sanar. Qué bonita. ¡Qué bonita! Me da ganas de ir. Sí, me emociona. Sí. Yo sí puedo, tal como te lo... Es que sí, y a mí me dije, oh, mira, se emociona, ¿eh? Sí, es que para mí es muy importante porque yo, cuando empecé el yoga, hubiese deseado ir a un retiro así, y yo creo que de alguna manera lo estoy haciendo para la Ainara del pasado. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Claro que sí. Y me dijo que te gustaría venir y hacer algo, y me han ofrecido un espacio para hacer un pequeño trabajo con el niño interior. Ivonne, porque tal como lo cuentas, tal como, o sea, bueno, yo también me emociona un montón y si puedo, de verdad, voy a acudir, ¿eh? O sea, voy a acudir. Y hay una cosa súper interesante, ¿no?, de lo que has dicho, que es te crea el espacio, por lo menos, aunque incluso no quieras ser una practicante cotidiana, te crea un espacio de conexión que a veces en los momentos vitales donde estamos y en el ritmo que llevamos socialmente, al final, es muy en la difícil. vida tienes que descubrir eso que te motiva. Sí. Y para mí lo que me ha motivado y lo que ha dado sentido a mi vida es el yoga. Pero para mi mamá es otra cosa. Claro. Pero practicando yoga y practicando respiración y escuchando tu cuerpo y dándote silencio, puedes conectar con el yoga, y a través de conectar con el yoga, conectar con eso que a ti te da el sentido de vida. Porque la paz y la claridad que te da el yoga, dices, ok, me la da, y si la quiero utilizar para seguir en este camino, es perfecto. Pero si la quiero utilizar para mis propios proyectos y para poder divulgar la crianza consciente, el niño interior, de una manera más clara, más abierta, más ecuánime, más en armonía, Conectada conmigo. Conectada contigo misma, puede ser tu lugar también. Sí. Yo necesito mis espacios de silencio en la naturaleza, de meditación. Sabéis que me levanto súper pronto, tengo que salir a andar. A veces ando 1, 2, 3 horas para luego sentarme a escribir 2 o 3 horas. Entonces, hay gente que encuentra esa paz y esa apertura, como dice ella, en la yoga. A mí me parecía algo muy interesante. Primero, cómo lo vives, me ha alucinado. O sea, de verdad, si puedo, voy a ir y quiero acompañaros. De verdad que sí. ¡Qué bonito! De verdad que sí. Pero esta cosa personalizada, porque me parece como salir un poco... Claro, yo salir un pienso poco, que... ¿no?, de la... Explícale lo que estás haciendo ahora. Sí, yo pienso que hay
tantas personas en el mundo y tantas personas que necesitan tantas cosas diferentes, y el yoga no solo es asana, no solo son posturas, sino que son muchas cosas que forman parte de un estilo de vida. Entonces, si viene una persona y me dice, yo quiero practicar yoga, entiendo lo que dices, pero vamos a profundizar. Vamos a entender si tú lo que buscas es ejercicio físico, si tú lo que buscas es paz mental, si tú lo que buscas es conectar con tu respiración, si tú lo que buscas es gestionar mejor tus emociones y poder amar de otra manera más bonita a ti misma y a las otras personas, yo voy a entender qué es eso que tú necesitas específicamente y voy a intentar darte de la mejor manera. Entonces, es un programa que yo hago personalizado para esta persona, entendiendo las diferencias que podemos tener y que puede tener con cualquier otra persona, y desde allí pudiendo acompañar a esta persona. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo alumnas online individuales y alumnas presenciales individuales. Tenemos sesiones, con una tengo 3 sesiones a la semana, con la otra 2, con la otra 1. Y, por ejemplo, con una estamos trabajando los chakras. Estamos trabajando cada uno de los chakras y yo le personalizo la práctica y ella la recibe tal cual es. Con otra, por ejemplo... Déjame interrumpir, pero es que ella se ha formado mucho. Sí. Me parece muy interesante porque... todas estas cosas para ella también saber. Y ha leído libros y sigue, y el Jivamukti y el... ¿no? Sí, es como entender que... Cuando tú haces una clase de yoga a todo un grupo de 20, 30 personas, todas las personas no van a recibir eso que específicamente necesitan. Y si yo voy a un grupo reducido o a una única persona y digo, te voy a personalizar una práctica, te voy a dar eso que necesitas, y si 5 minutos antes de la sesión me dices que necesitas otra cosa diferente y que hoy justo has tenido un conflicto emocional con alguien y quieres resolverlo, yo te lo voy a dar en la práctica. Es que solo quiero hacer un apéndice de esto porque hoy justo me han hecho un corte de un reel de un podcast que me grabaron y justo doy el ejemplo de lo contrario de la ansiedad no es la calma, sino la autoconfianza, y doy el ejemplo del yoga y la meditación. Digo, y el yoga no te va a dar esa autoconfianza, pero sí este tipo de yoga. ¿A qué me refiero? Que cuando se extrapola el yoga como, ¿sabes? El marketizado... Sí, es que ahora eso hay un movimiento no muy te grande. no te va a generar una mejora. Es que dentro del mundo del yoga, que ya ahora ha entrado, también hay mucho el yogini, ¿no? Sí, entonces eso sí que ir a la raíz, ¿no? Ahí sí, que yo pienso que así estoy pudiendo acompañar a la gente de la manera que ellos lo necesitan, que ellas, porque estoy trabajando con mujeres, que ellas lo necesitan, porque es lo que digo, cada persona va a ser diferente. Claro. Y si pones en una sala 30 personas diferentes, no vas a poder prestarles la misma atención ni darles lo mismo que si estás individualmente con cada una de ellas. Que también lo estás haciendo con grupos grandes. Claro. Sí, también lo estoy haciendo. Justo esta tarde voy a dar una clase. Por eso hemos cambiado la hora. Por eso hemos cambiado la hora. Claro. Porque la doy a las 7:30, entonces me tenía que cambiar, tenía que ir hasta allí. Entonces, estas clases que doy en estos centros de yoga sí que son de 15, 20, 30 personas. Vale. Si nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Decir algo más? Pero por un lado, el máster que queda... Hoy es el no. El máster, ¿no? Tranquila. Vale, traemos. Hoy le damos Ainara, prioridad a Ainara. ¿Cómo se pueden apuntar? ¿Cómo nos podemos apuntar? En el retiro, ¿cómo os podéis apuntar? Sí. Tenemos mi Instagram, vale. Allí está toda la información compartida, y también tenemos la página web que se llama... Mejor ir al Instagram, que es Ainara. Sí, el Instagram es Ainara, con I latina, sin H, puntito, is, puntito, free, que significa Ainara is free, Ainara es libre. Ainara es free. Entonces, nada, en mi Instagram tenéis un post que está pinchado, que ahí es donde está toda la información, y en el enlace tenéis el enlace para entrar en la página web donde está toda la información. Van a ser 3 días de reconexión contigo, con el yoga y con lo que sea que tiene sentido para ti en la vida, eso que tú quieres crear y descubrir en tu vida.
Y nada, el 10, 11 y 12 de octubre. Si estás viendo Girona, cuña ¿no? publicitaria, Venga. si estás viendo esto en el canal de YouTube de Ivonne Laborda, aquí debajo debajo. tienes el enlace. Ya está, claro. Bueno, salgo encantada. Ainara, Ivonne. Qué pasada, ¿verdad? Una pasada. Esta nueva generación, ay, me ha puesto la piel Sí, de sí, gallina. sí, sí. Gracias. Vamos a ver. Ojalá vengas al retiro porque de verdad. Si no estoy que- con Aarón, que bueno. Vamos. Bueno, está Promete. una mamá que vendrá con su pareja y con sus 3 hijos. Ah, bueno. pues, Ella es oye, la que pues, hará el pues retiro y estaría ellos guay también que Aarón disfrutarán. viniera. Pues muchas gracias, Ainara, por acompañarnos y A ti, gracias Ivonne. a ti por, A vosotras. por tu labor. Pues Muchas nada, y a gracias. la audiencia. ¡mua! Chao. Chao.